La vida se comporta como un juego de air hockey, donde la vida es el juego en sí. Las personas son los tiradores y las fichas, la negatividad que se contaminan entre sí intercambiando malas ideas, opiniones o quejas. Si estás metido en el juego de la negatividad, conseguirás eso mismo. Si estás metido en el juego del éxito, conseguirás eso mismo. Solo tienes que hacerte esta pregunta: ¿en qué máquina y con qué personas quieres jugar? He podido comprobar a lo largo de mi vida que la negatividad de la que te hablo es algo contagioso y que no es mera casualidad el hecho de que si te juntas con personas negativas termines pensando de manera negativa y termines viendo la vida de otro color en el que todo sea malo, todo sea negativo, siempre haya un problema y en definitiva la vida se te haga cuesta arriba. He podido darme cuenta de cómo si te alejas de esas personas tu vida empieza a tomar otro rumbo. Por eso es tan importante el desarrollo personal y por eso es tan importante que tú tomes el rumbo de tu vida y el control de tu vida. Si crees que alguna persona no te está aportando nada bueno reiteradamente en el tiempo, lo más inteligente por tu parte sería tomar distancia con esa persona. No hay por qué irse a los extremos directamente, no tienes que hablar hoy y mañana directamente ya no hablo nada. No, sino que tú tienes que darte cuenta de que si lo único que te aporta a tu vida son cosas negativas o en gran mayoría son cosas negativas, tienes que tomar distancia de esa persona o de ese conjunto de personas si evidentemente no quieres terminar igual. Si tú tienes otro pensamiento, otra visión, como puede ser mi caso, en el que siempre estés pensando cómo mejorar o simplemente tratar de ver lo bueno a la vida, la gran parte del tiempo vas a tener que estar solo, porque como dice el refrán, más vale estar solo que mal acompañado. Cuando tú empiezas a separarte de este tipo de personas, empiezas a ver soluciones donde antes solo había problemas y empiezas a ver la vida de otra manera. Evidentemente en la vida hay problemas, ¿quién estás diciendo que no? De lo que yo te hablo es de cómo determines tú ese problema y de cómo afrontes tu día a día. No es lo mismo levantarse de la cama pensando que tu día va a ser el peor, levantándote ya protestando, levantarte de una manera poco saludable, quejándote, a acostarte por la noche y desear que ya sea mañana para poder continuar. Es que de lo que te hablo son dos personas completamente diferentes. Es que una aprecia lo más mínimo bueno que tenga la vida dentro de cada problema que tenga y la otra persona dentro de cada problema que tenga solo ve lo malo en la vida. Y su pensamiento diario es de queja, es de remordimiento, es de malestar y es cada vez peor. Tienes que tener muchísimo cuidado con quién te juntas, porque como te digo, la vida es un juego de air hockey. Depende de con quién juegues, tendrás una opinión, tendrás una visión de la vida u otra. Puedes ser muy fuerte mentalmente, pero si evitas jugar al juego de la negatividad, es difícil que esa ficha llegue a ti. Cuando yo me di cuenta de ese problema, automáticamente lo que hice es empezar a alejarme. Empezar a mirar un poco por mí, empezar a mirar un poco por mi bienestar, empezar a mirar un poco por mi tranquilidad. Créeme que es algo de lo que no puedo estar más contento, porque con el simple hecho de ponerle barrera a la negatividad, tu vida cambia de rumbo. Te enfocas en tu meta, te enfocas en tu proyecto, sabes lo que tienes que hacer y no pierdes un segundo en aquello que quieres conseguir. De la otra manera todo te va a parecer malamente, la vida te va a parecer una basura y no vas a encontrar aspiración ninguna por la que estar viviendo. Aléjate de todo lo que no te haga feliz.